Esta lectura consta de dos partes. La primera parte habla sobre ti, a nivel profundo, a nivel íntimo, a ti, tus sentimientos, tus emociones, todo lo que tú puedes sentir como persona, ¿no? Entonces, esa primera parte nos habla de eso. La segunda parte de la lectura nos habla de lo externo, del trabajo, del dinero, de todos los acontecimientos que van a estar a tu alrededor. Nos habla más los detalles de las situaciones. Entonces puedes elegir ir directamente a la segunda parte o puedes escuchar también algo sobre ti mismo que te puede ayudar, te puede dar pistas, te puede dar claves, te puede dar soluciones, te puede dar ideas. Es una lectura muy profunda, es general, por supuesto, porque vas a ver todo, desde los estudios, las relaciones con pareja, las relaciones sin pareja, todo. Esta lectura abarca todos los temas, incluso la salud. También nos habla sobre la salud. Nos habla de los retos, de las pruebas que van a ser puestas. ¿Cómo vamos a tomar nosotros ese reto? ¿Cómo vamos a tomar nosotros esa prueba? Entonces, nos puede ayudar mucho. Realmente esta lectura nos puede ayudar mucho. La hago mensual porque es muy completa y puede ayudarnos realmente durante todo el mes, porque nosotros podemos tomar decisiones, ver las advertencias que vienen del tarot y tomar la decisión adecuada en el momento. Diariamente hago lecturas también, pero saco un par de cartas. Pero es la energía que está en el día que nos acompaña y también nos puede ayudar, por supuesto. Pero esta es más general, es más completa, nos habla un poquito de más detalles. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme y te invito a que continúes viendo tu lectura. Hasta luego. Hola Capricornio. Vamos a empezar con la primera parte de la lectura que habla sobre ti. A ver, ¿qué nos dice esta primera carta? Bueno, mira, en tu estado de ánimo estarás como muy encontrando un equilibrio, una armonía. Vamos, te acompaña la energía del sumo sacerdote y es muy positiva, realmente muy positiva. O sea que estarás como muy equilibrada, muy tranquilo, poniéndote en el lugar del otro, tratando de llegar a acuerdos, eso también. Entonces veo como mucha tranquilidad, mucho amor y mucha espiritualidad también va a estar influyendo en ti este mes. Vamos a ver emocionalmente. Mira, emocionalmente nos sale la muerte. Y aquí puede ser que haya algún tipo de tristeza, ¿ok? O que tengas cambios bruscos emocionales. También eso hay posibilidades. Vamos a ver esta posición. Esto nos habla de tu pensamiento, de tu mente consciente. En la mente consciente, bueno, hay como muchos pensamientos sobre la familia. Hay sueños también que estás enfocándote en ese tipo de sueño que quieres realizar. También la mente consciente aquí nos dice como que estarás percibiendo toda la energía que está a tu alrededor, estarás muy sensible, pero a nivel mental, todos los pensamientos de otras personas, incluso sueños, también puede ser que tengas algún tipo de sueño que te toque, ¿ok? Entonces hay que poner atención sí a los sueños porque nos pueden traer pistas, ¿eh? Respuestas también, inspiración para los que sean artistas, por ejemplo, ¿ok? La familia para ti en tu cabeza estará como muy presente, la comodidad, la seguridad, estarás como muy atento a lo que es la familia también. Tu pensamiento estará como en tus costumbres, vas a seguir adelante con lo que tú crees que es correcto. Estos serían los sentimientos que tienes, Capricornio, y aquí nos dice, bueno, que también hay sentimientos nobles, hay paciencia, hay comprensión. Esto y esto se parece un poco, ¿vale? Entonces veo que hay un sentimiento muy positivo. Este sería el corazón. Aquí, vamos, aquí hay un éxito a nivel de amor, a nivel de corazón, a nivel de entrega amorosa, como que muestras todo lo que hay, sin ningún escondite. Muestras todo ese amor, toda esa claridad, todo eso. Vamos, vas a estar dando mucho amor en este mes. Esto sería la mente inconsciente. En la mente inconsciente, bueno, se está haciendo, ese trabajo es interno. Entonces aquí se está viendo cuáles son realmente tus opciones.
tus posibilidades internas, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se va a quitar, qué es lo que se va a poner. Entonces veo que hay un trabajo aquí rápido, porque aquí veo que hay un movimiento interno que es como que hay mucha velocidad en él, para abrir paso para nuevas oportunidades tuyas para ti como persona. Claro que eso se va a reflejar afuera también, pero por el trabajo que tenemos en el inconsciente. Todo lo de afuera es un reflejo de lo de adentro. El trabajo, fíjate, esta casa nos habla del trabajo, nos habla de la salud, pero nos habla de la mente inconsciente también. Es un trabajo interno. Entonces veo que sí se abren nuevas posibilidades para ti. Esto sería tu parte negativa. Realmente puede ser para alguno, por supuesto, querer que todo sea rápido, no tener paciencia, estar acelerado. Esto es una parte que no es tan positiva. El querer apurarte, el querer acelerarte, el querer hacer muchas cosas, el querer sin pensar, las prisas, ¿vale? Porque veo como que hay momentos donde te aceleras demasiado, ¿eh? Y bueno, hay que tomar las cosas con calma, con la calma que tiene aquí el sumo sacerdote. Vamos a ver, esta sería tu sexualidad y es tu forma de generar lo que sea en tu vida. Hijos, creaciones, lo que quieras, pero eso es nuestra capacidad de generar. Y aquí veo como que estás haciendo cambios importantes para sentirte mejor. Aquí te sientes incluso nuevo o nueva. Es como que hay algo que ha cambiado y te sientes y lo estás disfrutando realmente. Y la pretensión aquí es hacer cambios. Claro, el cambio empieza por uno mismo. Esta posición es lo que tu alma quiere para ti. Es como que recuperes esa autoridad, esa fuerza, esa seguridad. Eso es lo que quiere tu alma. Entonces te plantean una cantidad de situaciones para que tú vuelvas a retomar esa fuerza de voluntad, esa intención para hacer y deshacer lo que tú quieras. Es como que tienes eso es lo que tu alma quiere, eso es el regalo que viene para ti. Estos serían los logros o los fracasos. Bueno, aquí me está diciendo que si eres disciplinado, tal vez puedes conseguir disciplinado y comprometida o comprometido en lo que sea. Pero si no, pues mira, el resultado va a ser inesperado también. Si eres constante, yo sé que Capricornio es constante, pero cuando deja de ser constante y hace cosas sin pensar no reflexiona antes de hacer cualquier cosa, pues mira, puede pasar algo inesperado. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que nos está diciendo esta carta. Vamos a ver lo que tú persigues. Bueno, aquí quieres el amor, quieres tener abundancia en todo. No vas a escatimar, no escatimas en abundancia en esto, no, en todo. Quiero abundancia, voy a buscar abundancia en amor, abundancia en dinero, abundancia en todo. Esto es lo que veo que hay persigues eso. Para algunos puede ser que estás persiguiendo ese amor correspondido, esa persona que realmente te quiera y sea para ti, ¿ok? Y en fin, está bien. Vamos a ver lo que hay escondido. Esta es la casa 9, perdón, la casa 12. La casa 12 nos habla de cosas que tenemos guardadas, escondidas, que no queremos que nadie sepa. La fe, la confianza, es como que eso lo tienes como a un lado. Tener fe, tener confianza, dedicarte al amor, a la entrega, a esa cosa que no se puede ver, pero sabemos que está. Entonces eso lo tienes como aparcado. Vamos a ver ahora la segunda parte de la lectura. Capricornio. Bueno, voy a abrir todas las cartas primero, porque con la primera ronda, la primera vuelta, sí se puede leer cada una por separado, pero la segunda no, porque un solo tema puede tomar varias casas. Vale, entonces vamos a ver qué nos dice aquí. Las posibilidades, mira, sí que hay posibilidades aquí de que una unión o una asociación o alguien con quien quieres llegar a algún acuerdo, hay que poner mucha atención porque veo que de la otra parte es como quiere controlar la situación. Si fuera un asociado, si fuera una persona con quien tienes mucha relación cercana, pues esa persona quiere tomar el control
quiere tomar el control. Puede ser un jefe, puede ser un amigo, puede ser un socio, pero es un caballero y quiere tomar el control, quiere controlarlo todo. Puede ser incluso duro en sus planteamientos, puede ser duro. Y aquí tú es como que te sientes como, es que no lo hice bien. Yo estoy segura o seguro que lo hice bien, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se comporta así? Entonces, eso puede ser una situación que vayas a vivir en este periodo. Vamos a ver la situación económica, las finanzas. Bueno, hay cambios a nivel económico. Estate abierto, estate receptivo a cualquier cambio que aparezca para ponerle el punto final a eso, ¿vale? Pueden haber cambios, sí que pueden haber cambios. También en la segunda quincena tengas que hacer algún pago que aparece, que no te esperas, puede aparecer ese pago o son los pagos que siempre tienes y parece como que no fueras a completarlo, pero sí lo vas a completar. Todo lo que los pagos fijos, eso, todos esos, todos lo vas a pagar. Porque puede ser que llegue un dinero, pero ese dinero es precisamente para cubrir gastos. ¿Ok? Entonces, eso por ese lado está bien. Con respecto al dinero que recibes de tu trabajo, sí que hay un dinero aquí interesante, hay un compromiso de parte del jefe o de la institución o donde estés, que hay un compromiso y sí recibes ese pago. Hay un compromiso y se cumple ese compromiso. Y con respecto a las ganancias, a veces las ganancias, como digo, no siempre son materiales, pueden ser, aquí veo como que hay ganancias, sí, pero como darte cuenta que eso es lo que yo quiero y ahí es donde quiero llegar y vas a recibir como, vas a darte cuenta que si haces un cambio, vas a poder conseguir atrapar aquello que quieres, ¿ok? Ahora vamos a ver el trabajo, la situación laboral. En el trabajo, mira, aquí nos dice como que se presentan nuevas oportunidades para salir adelante, para poder relajarte un poco, sí, pero no por eso vas a perder el compromiso, porque puede haber una falta de compromiso de tu parte hacia un proyecto que hay dentro del trabajo, dentro de la empresa donde estás, puede haber algún proyecto, entonces hay que ponerse muy fino, ¿eh? A lo mejor eso a nivel profesional es como que estás preparando para ese proyecto, estás estudiando para que salga perfectamente. ¿M? En la segunda quincena, aquí veo como si hay como mucha actividad, mucha actividad. Puede ser incluso que entre un nuevo miembro en donde estás trabajando, haya una nueva persona, que te relaciones con ella y está muy bien porque no veo problemas en este aspecto. Y profesionalmente, pues también te veo como que todo se va cumpliendo, todo lo que pensabas o pensaba el jefe, pues todo se va materializando favorablemente. ¿Mm? Vamos a ver los estudiantes, los que están haciendo estudios de grado medio. A ver, aquí me dice que, vamos, que eso lo consigues. Tienes esa idea de salir adelante, tienes fuerza de luchar, vas a conseguirlo porque veo que sí hay algo que se concreta y que puedes seguir adelante en lo que estás haciendo. A veces te veo como que te pones a pensar mucho, a soñar, a fantasear cuando estás estudiando, pero vamos a bajar los pies, vamos a poner los pies en la tierra. Pero igualmente te marca un éxito, ¿sabes? Los que están haciendo estudios superiores también. Aquí veo como que tienes tanto poder para salir adelante, para enfrentarte a la adversidad dentro de lo que son los estudios que al final vas a ver tú el triunfo, vas a ver un éxito. Vamos a ver ahora la salud. En la salud nos marca la cabeza. Entonces puede haber malestar, dolor de cabeza, migrañas, pero también puede ser algo en los oídos, puede ser en la vista, puede ser en la nariz, en los dientes, también podría haber eso. Pero también viene acompañado del juicio que nos habla de que hay una recuperación de la salud. Puede ser un tratamiento nuevo, un medicamento nuevo, pero hay recuperación para ti en la salud. Vamos a ver los planes y proyectos. En los planes y proyectos, mira, te digo que es como que le das la mano a alguien porque lo has conseguido. ¿Eh? Entonces aquí veo que hay una asociación con alguien o alguien que te ayuda o alguien que se une a ti para ese plan o ese proyecto que tienes. Los dos tienen la misma idea y veo que sí puedes conseguir ese plan y ese proyecto, o sea que no hay problemas en ese aspecto. ¿Qué es lo que tu alma quiere? Sí, que te enfrentes al miedo, ¿eh?
al miedo de lo que pueda venir, que te enfrentes a ello, porque tienes toda la capacidad, porque vienes con esa carga energética durante este mes que te está dando tu alma para que te enfrentes a cualquier situación, a cualquier situación adversa. En los viajes cortos no nos sale nada, no nos sale un viaje. Lo que veo es que en la casa es la casa de las comunicaciones y los viajes cortos también. Entonces aquí me está diciendo que puede haber comunicación o contacto con familia, encuentros con la familia, fiestas con la familia, pero veo como mucho contacto con eso, con el núcleo familiar. El reto y la prueba, mira, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. ¿Mm? Termina de hacer lo que tengas que hacer, aunque sea difícil, aunque te moleste, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Ese sería el reto para ti, para este mes. Vamos a ver ahora los sentimientos. ¿Cómo están tus sentimientos en este tiempo? Bueno, los veo bien realmente. Los sentimientos aparecen fantásticos, la sexualidad aparece fantástica también, buenas comunicaciones, nuevas posibilidades, mucha seguridad, mucha estabilidad en el amor, ahora y durante todo el mes. O sea que se presenta súper bien. Vamos a ver las personas que tienen una relación sentimental, pero no hay convivencia. Bueno, esa persona es simpática, resuelve todo, pero a veces puede ser un poco fanfarrona. A veces puede ser así. Pero bueno, eso es su parte negativa, igual que todos tenemos una parte negativa. Entonces, bueno, a veces puedes fanfarronear de que he hecho esto y he hecho lo otro, y soy esto y soy aquello. Pero bueno, es lo que hay. Esta persona a la hora de comunicarse sí que tiene buenas intenciones, una dulce persona, pero a veces se siente como que arrepentida por algo, por qué lo hice, por qué dije. Entonces, eso es un machaque que tiene en su cabeza. ¿Vale? A nivel de sentimientos contigo, vamos, sí que tiene sentimientos y sí que quiere seguir adelante, incluso quiere casarse, incluso quiere tener una familia contigo. Esto es lo que nos está diciendo. Íntimamente en la sexualidad también hay como muchas posibilidades, ¿ok? Pero más adelante, de tu parte veo que está muy bien lo que son las relaciones sentimentales porque te enfrentas a lo que venga, pero a veces vas a descubrir, pero no a veces, pero vas a descubrir que esta persona es dominante, quiere controlar, es como que te das cuenta que ha habido un cambio de parte de esta persona y lo que ha salido a lo mejor no te gusta tanto, que es una persona dominante, controladora, a veces puede tornarse muy fría, muy dura. Esto es lo que hay para las relaciones que no hay convivencia. Y para los que están en convivencia con una pareja, pues vamos a ver cómo está tu pareja. Aquí veo bien, lo que pasa es que es un poco alocada, a veces como que sale con cosas que no te esperas, pero con cosas buenas, cosas agradables, no veo problemas, no veo problemas de ninguna manera, no, para nada. Es un amor hermoso que tiene hacia ti, igual que tú amas a esa persona te ama en la misma medida, el mismo sentimiento que tienes tú, tiene esa persona contigo. Sexualmente, mira, sexualmente ha habido un cambio o en este mes va a haber un cambio en esa intimidad entre tú y tu pareja, ¿ok? Y bueno, esto es todo, Capricornio, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, espero que te sirva de orientación, que te aclare. Recuerda que si ves el ascendente te va a ayudar un poquito más porque ves la actitud a tomar de tu parte. Y también si lo vuelves a ver a mediados de mes, te refresca, te recuerda, y eso puede ayudarnos también. Y bueno, muchas gracias Capricornio y hasta pronto.